Café Feminista, un espacio para conversar, reflexionar, aprender y transformar nuestras vidas. Juntas construiremos nuestras memorias feministas. Sin memoria no hay historia. Exploraremos trayectorias de mujeres diversas que ayer y hoy trabajaron por el avance de nuestros derechos. En la conducción, Diana Miloslavich Tupac. Producción general, Diana Párraga Gamarra. Y en la producción ejecutiva, Sandra Rojas Sandoval Jupe. Bienvenidos a nuestra segunda edición de Café Feminista. Hoy nos encontramos en compañía de Francesca De Negri, escritora, investigadora y profesora de la Universidad Católica del Perú. Comenzamos con nuestras preguntas. Entre el 15, 16 y 17 de noviembre se llevó a cabo el Congreso Internacional Escritura de Mujeres, Genealogías y Archivos, 1850-1950, en la Universidad Católica, impulsada por la Red Internacional de Estudios Latinoamericanos del siglo XIX. Esta red, creada en 2014, convoca a historiadoras, literatas, sociólogos, historiadoras del arte. Este congreso es un esfuerzo colectivo que tiene entre sus principales animadoras, gestoras, a Francesca De Negri. Y queremos saber qué aprendizajes y reflexiones te deja este enorme esfuerzo realizado para entender, entre otros, los antagonismos de género que se perfilaron desde el siglo XIX en nuestro país y en América Latina, si se puede. Gracias, Diana, por la pregunta. Antes de pasar a responder, solamente quería decirte que no solamente en realidad es RIEL, que es un grupo de investigación de la Universidad Católica, responsables de la organización también han sido la Universidad de los Andes, la Universidad de Chile y la Universidad Alberto Hurtado de Chile también, ¿no? Es un esfuerzo conjunto entre diversas universidades de América Latina. Y tiene ya una larga tradición, ¿no? Nosotros hemos sido el quinto encuentro. Para ir a tu pregunta, ¿qué hemos aprendido acerca del antagonismo de género? Que es un tema, y me encanta que me lo preguntes de ese modo, porque así es como lo veo yo, es un antagonismo de género. Para entender el modo en que los géneros se relacionan a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo. Y es importante empezar en el siglo XIX porque es el siglo en el que creo que hay un consenso entre estudiosos. Las diferencias de género se escriben en piedra, o sea, se establecen ideológicamente, ahí sí que hay una ideología de género, ¿no? Y se escriben en piedra. Es decir, nunca lo femenino y lo masculino estuvieron más alejados y más pensados como disposiciones naturales que el siglo XIX, ¿no? El tema de antagonismo de género a mí me parece importantísimo. En realidad, el antagonismo de género es un concepto que lo trabaja Chantal Mouffe y Ernesto Laclau, ¿no? Es decir, es un concepto marxista. Y ellos hablan del antagonismo de clase. Del antagonismo de género hablamos nosotras porque efectivamente estamos hablando de un enfrentamiento permanente entre lo femenino y lo masculino, entre mujeres y hombres, entre creadoras y creadores. Y en el campo intelectual, que es el que hemos recorrido a lo largo de estos 3 días del Congreso, hay diversas formas en que este antagonismo se manifiesta. Desde la forma más violenta, más cruda, más bárbara, que es la de la violencia directa, la violencia física, la violencia que destruye, que es lo que padecieron Clorinda Mato en el Perú y un poquito más adelante María Jesús Alvarado, en el momento en que les destruyen sus imprentas. ¿No? Ya no estamos hablando aquí siquiera de destrucción simbólica, como es quema de libros, quema de efigies, que también sucedió en el caso de Clorinda Mato y más adelante en el caso de Flora Tristán, que tú has trabajado por muchos años. Estamos hablando de la destrucción física del sustento de vida
de estas dos escritoras, que es la imprenta. Y que, como sabemos, en 1895 le destruye a Clorinda Amato lo que representaba su independencia económica, y a María Jesús Alvarado en el 19, en la época de Leguía. Entonces, esa es la violencia más directa, más brutal, como te decía, ¿no? Que tendría que haber configurado un delito, ¿no es cierto? Porque es la destrucción de la propiedad ajena. Pero también estamos hablando también de antagonismo, de violencia, antagonismos que dan lugar a violencias más sutiles, como la que, por ejemplo, sufrió Alfonsín Storni en la Argentina, cuando en su intento de profesionalizarse como intelectual, escritora, se encuentra que en el campo literario tiene que someterse a una serie de condiciones por el hecho de ser mujer, y que no someterse a esas condiciones le representaba una serie de ataques de sus compañeros de ruta, de los otros escritores, inclusive de algunas mujeres también. O el caso de María Eugenia Vaz Ferreira, la poeta uruguaya, de la que se habló en el Congreso, que lo que ella sufrió fue la violencia del olvido, porque el olvido es una violencia, es una forma de violencia. Entonces, digamos, las violencias configuran los resultados de estos antagonismos de género, que es lo que hemos revisado y explorado en el Congreso. El Congreso sigue el esfuerzo de volver a pensar y problematizar la obra de Clorinda Amato y sus aportes a la cultura peruana. En este Congreso también fue una figura central y quisiéramos compartir contigo sobre lo planteado que hacen, ¿no es cierto?, con María Emma Manarelli sobre el canon y el patrimonio de la escritora cusqueña. Sí, ese es un tema novedoso, ¿no es cierto?, sobre todo el tema del patrimonio. El tema del canon lo venimos trabajando desde hace muchos años, desde el activismo académico. Pero el tema del patrimonio no. Vamos a ver, en el tema del canon, para responder a la mitad de tu pregunta, cuando a finales del siglo XIX las académicas, activistas, se encuentran con este enorme vacío de figuras femeninas en el canon, de figuras femeninas que habían sido verdaderamente muy importantes en su época. Aún sí reciben muchos ataques, pero el hecho de haber recibido ataques significa que estaban poniendo su marca en el campo, ¿no es cierto? Pero lo peor es que después de estos ataques, tipo el de Juan de Arona, que la llama marimacha a Clorinda Amato, o García Calderón, que habla de sus libros como Mamarrachos, que ojalá las polillas se los coman. Luego de esa violencia verbal, crítica, sobreviene un largo periodo de silencio, un poco lo que le pasó a María Eugenia Vaz Ferreira, que hablábamos antes. Es decir, simplemente se le ningunea, simplemente se le invisibiliza a Clorinda en el canon literario nacional, excepto en los colegios. A veces se leía Ave sin nido, pero en la universidad era muy raro que se leyera a Clorinda Amato. Y no estamos hablando de una escritora de una novela, estamos hablando de una escritora muy prolífica, que escribe 3 novelas, diversos relatos, tradiciones y un sinfín de artículos, de prensa, de ensayos, de conferencias, etc. Y que además viene con una visión del Perú muy importante, porque es una visión cusqueñista, quechuista, y es una visión de género. Y bueno, simplemente se le invisibiliza, excepto por Antonio Cornejo Polar, que la estudia muy minuciosamente. Él escribe prólogos importantes, ¿no?, que son parte de la bibliografía secundaria esencial de Clorinda. Entonces, ese es en el canon. Pero en términos del patrimonio, estamos todavía extrañando la recuperación de sus casas, la recuperación de su biblioteca, de sus objetos.
de su escritorio, de sus cartas. Solamente tenemos las cartas que están en el archivo Ricardo Palma, porque claro, el archivo Ricardo Palma es el archivo del gran patriarca de las letras y todos los papeles de Ricardo Palma han sido cuidados, archivados, etc. Pero los archivos de Clorinda, ¿dónde están? Entonces, la recuperación del patrimonio de Clorinda tiene que ver con eso que hoy llamamos el giro material, que viene de la antropología y de la arquitectura. Hemos hecho mucho desde el giro subjetivo, del giro simbólico, desde el giro afectivo, pero ahora tenemos que trabajar en el giro material. Recuperar todo ese material que tiene su propia vida, con la que Clorinda y las escritoras interactuaban a diario. Tú entras a la casa de Ricardo Palma, inmediatamente evocas el entorno en el que él trabajaba. Entiendes una serie de cosas que en blanco y negro se te escapan. Eso necesitamos ahora con Clorinda. El posicionamiento de los estudios sobre escritura femenina del siglo XIX también, ¿no es cierto? Tenemos a escritoras, además de Clorinda Amato, a Soy Aurora Cáceres, Mercedes Cabello, Rosa Arciniegas, que lo tocó el encuentro. ¿Consideras que es parte de nuevas corrientes en la academia que recogen expresiones a favor de la visibilidad de las mujeres en todos sus ámbitos y un nuevo interés por reconocerlas? Sí, Diana, eso es muy importante. Yo te diría que en las últimas décadas del siglo pasado y en lo que va del siglo XXI, la recuperación de la genealogía feminista encarnada en las escritoras, las ensayistas, las novelistas que has mencionado, ha sido un objetivo central de estudiantes, de docentes, en la universidad y fuera de ella. La idea es recuperar archivos y recuperar genealogías. Y esto de la recuperación de genealogías en realidad viene de muy atrás. Las escritoras del siglo XIX comienzan su carrera profesional rescatando a las figuras femeninas del pasado, un poco para inspirarse en ellas, pero también para fortalecerse en ellas, en la memoria de ellas. Mira qué importante es hacer memoria permanentemente. Los grupos subalternos, ¿no? Y las escritoras del XIX lo sabían perfectamente, a pesar de que ellas no se llamaban a sí mismas feministas, ¿no es cierto? Tiene que ver con la sobrevivencia, la recuperación de las escritoras que tú has mencionado. Y estoy segura que aparte de ellas, si seguimos con el trabajo, vamos a seguir descubriendo más y más. Con una publicación tuya como Ni amar ni odiar con firmeza, cultura y emociones en el Perú postbélico 1885-1925, un trabajo pionero sobre las emociones y la cultura luego de la guerra con Chile, es un desafío continuar estas líneas de investigación luego del conflicto armado interno del siglo XX. Ah, qué bonita la pregunta, ¿no? Porque no me la había formulado de esa manera. O sea, tú estás trazando un arco histórico entre los afectos del Perú postbélico en el siglo XIX, en las últimas 2 décadas del siglo XIX, y el trabajo de afectos en el Perú postviolencia a finales del siglo pasado. Yo creo que ese es un trabajo que no se ha hecho. No desde la teoría de las emociones, que es lo que, digamos, que es la teoría que recorre los ensayos de ese libro que has mencionado. Sobre todo estoy pensando en la cultura política de las emociones de Sara Ahmed, una feminista inglesa que desde el psicoanálisis y el marxismo articula una teoría feminista de las emociones, en la que privilegia el amor
pero no el amor romántico, evidentemente. Privilegia el amor desde una mirada crítica. Ella lo que dice es que el amor, tal como lo conocemos, tal como hemos heredado este concepto, produce nuevas formas de subordinación y autoritarismo. Ciertamente el amor romántico lo hace así, ¿no es cierto? Entonces es desde esa mirada crítica de emociones que normalmente pensamos como de, digamos, de significados eternos. Lo hacemos desde una mirada crítica. La otra, por ejemplo, es el miedo, la otra es el dolor. Es muy interesante cómo Wendy Brown, un poco siguiendo, Sara Ahmed, siguiendo a Wendy Brown, habla del dolor y de lo importante que es que, sobre todo las mujeres y los grupos subalternos que han sido golpeados, que no se identifiquen con la herida que es el producto del golpe, no se identifiquen con esa herida, sino más bien el truco está en saber historizar la herida y poder luego decir, claro, a mí me asestaron un golpe en tal fecha, en tal lugar, este fue el incidente, pero esa herida, esa cicatriz que me ha dejado ese golpe, esa no soy yo no soy víctima. He tenido una herida, pero me alejo de ella. Entonces, todas estas son miradas que arrojan lecturas novedosas del Perú posbélico, ese Perú ese Perú enfurecido, indignado por la mutilación que había sufrido después de la guerra, ese Perú en el que las rabonas fueron luego marginadas, olvidadas, y ese Perú en el que las viudas comienzan a exigir pensión del Estado. Entonces, esos son los temas que hemos tratado, y yo creo que es el momento de pensar en recoger la experiencia del Perú posviolencia desde la teoría de las emociones también. Bueno, entonces ahora tenemos esta pregunta que ha estado en uno de los temas del encuentro, que es esta mención a las redes afectivas feministas del siglo XIX. Y es una apuesta en la que estás comprometida, porque también es construirlas desde el ahora, en estos momentos, ¿no? ¿Qué lecciones para estas redes feministas nos dejan las redes del siglo XIX, ¿no? Sí, muy, muy interesante, porque claro, de lo que se trata es justamente jalar un hilo conductor en la historia, ¿no? Un hilo en el que podamos utilizar, seguir jalándolo para seguir descubriendo nuevos conflictos y nuevas formas de resolver esos conflictos. Las redes fueron absolutamente centrales para la entrada de las mujeres en el campo intelectual del siglo XIX. Las redes entre mujeres, y ellas lo sabían perfectamente. Por eso las veladas fueron organizaciones, y digo fueron porque hubo dos tandas de veladas, ¿no? La de Clorinda Mato después de la guerra, y antes las de Juana Manuela Gorriti en el 76. Y eran encuentros en los que las mujeres invitaban a otras mujeres, en los que además las mujeres leían con ojo crítico las producciones literarias de las otras mujeres, en el que las producciones literarias eran dedicadas a otras mujeres. Y fueron redes que luego, al principio, se tejieron entre peruanas de Lima y peruanas de regiones, lo que antes llamábamos provincia, ¿no?
Ahí está Mercedes Cabello de Moquegua, Clorinda Amato de Cusco, Teresa González de Fanning de Ancash, Carolina Freire de Tacna, más adelante María Puga de Cajamarca. Entonces, redes entre peruanas, pero luego esas redes se fueron extendiendo al continente, a toda América Latina, y ahí empezaron los proyectos conjuntos, ¿no? De, por ejemplo, fundar periódicos de mujeres. Y luego transatlánticos, fueron redes que cruzaron el Atlántico. Y eso fue muy importante para el apoyo que necesitaron recibir las mujeres que eran atacadas en su momento en sus propios países. En el caso de Clorinda Amato, si no hubiera sido por esas redes que tejió con las argentinas, por ejemplo, yo no sé si ella hubiera elegido Buenos Aires como su puerto de entrada para el exilio. Finalmente ella se exilia en Buenos Aires. Se exilian además ahí un montón de otras mujeres. Lo de Clorinda es su autoexilio, los otros son exilios simbólicos. Estoy hablando del de Mercedes Cabello, que estuvo ahí un año, el de Margarita Práxedes Muñoz. Soyla Aurora Cáceres es distinto porque su padre se había exiliado en Buenos Aires cuando cae en 1895, al final de su segundo gobierno. Pero luego, cuando Clorinda también se va a Europa, la reciben en Madrid las escritoras españolas de punta. Por ejemplo, Carmen de Burgos, Concepción Jimeno de Flaquer, la van a recibir al puerto. Le hacen banquetes, le consiguen un espacio en el Ateneo y en la Unión Iberoamericana para que lea sus conferencias. O sea, esto es parte de las redes que tejen las mujeres para fortalecerse y para seguir adelante, por supuesto, con ese trabajo que ahora para ti, para mí, es fundamental, es formación de identidades, ¿no? Identidades femeninas y feministas. Hoy, digamos, los movimientos feministas en su diversidad, como hoy quieren ser mencionados, influyeron, ¿no es cierto?, en tus elecciones y desafíos en los últimos años, esta irrupción, digamos, que ha habido desde el Ni Una Menos, ¿no?, y diversas movilizaciones, no solamente acá en el Perú, sino en toda la región. Sí, esto ha influido también en la academia. Yo te diría que nada ha influido más que el movimiento Ni Una Menos. El movimiento Ni Una Menos ha sido el parteaguas para todas las feministas que activan en todos los ámbitos. Y además hay que mencionar que es un movimiento, el movimiento Ni Una Menos es un movimiento que viene desde toda la pluralidad de feminismos. Y eso también es muy importante recordarlo siempre. Antes hablábamos del feminismo en la diferencia, ¿te acuerdas? Y del feminismo de la igualdad. Todo eso ya está como cansado, como ya no lo abordamos de ese modo, porque no se trata solamente de dos tipos de feminismos, se trata de tanto feminismos como mujeres somos, ¿no? Y aquí hay que incluir el feminismo queer, el feminismo comunitario, de las bolivianas, de las ecuatorianas, de las peruanas, el feminismo urbano, académico, político, en el que tú activas permanentemente. Estos feminismos son los que produjeron el Ni Una Menos. Pero además hay que pensar que el Ni Una Menos es parte o es producto de esas redes feministas tejidas a lo largo y ancho no solamente del continente americano, sino también transatlántico. Se fue a Europa. Es otro ejemplo de cómo las redes siguen no solamente vivas, sino cada vez más fortalecidas, cada vez más creativas, cada vez más políticas, más dispuestas a salir a la calle. Que en eso sí se distinguen nuestros feminismos de hoy con el del siglo XIX. Salir a la calle para las feministas, para nuestras escritoras, era un anatema. Producía vergüenza. Y así lo hablan
claramente, inclusive María Jesús Alvarado, Dora Mayer, Clorinda Mato, y las argentinas también, las únicas que reclamaban las marchas eran las anarquistas argentinas. Pero en el siglo XIX, además lo llamaban en inglés, hablaban de los meetings. ¿Y por qué hablaban así? Porque el ejemplo era el de las sufragistas británicas, de las que, acuérdate, Juan Croniquer, Mariátegui, en su Edad de Piedra, las describe como nurses enfermera, ¿no? Nurses feas, calabaceadas, mujeres que nunca habían recibido ningún requiebro masculino y que por eso estaban resentidas. Entonces, esa era la anti-imagen del feminismo. Eran las sufragistas que marchaban en las calles con sus pancartas, con sus banderolas, que se organizaban y fletaban trenes de todas partes de Inglaterra para concurrir en Hyde Park y exigir por el cambio, por la reforma del Código Civil, por el derecho al voto, etc. Eso constituyó siempre, esa fue la frontera más allá de la cual nuestras feministas no se atrevieron a ir a las calles. ¿Algo más que quisieras agregar a esta entrevista que se nos haya quedado en este camino de varias preguntas? Bueno, tú vienes de literatura, tú has estudiado literatura, pero claro, a ti te asociamos más con la política, ¿no? Y yo diría que para nosotras fue muy importante verte en el público, porque más tú has estado ahí desde la mañana hasta la tarde, hablando de esas diversidades de feminismos. Es muy importante que el activismo feminista no sea más solo activismo feminista, que sea un activismo, que sea una plataforma para invitar los activismos de las calles y viceversa, ¿no? Creo que en eso estamos, creo que lo estamos haciendo bien, pero también hay que tomar conciencia de que ninguno de los lenguajes que hemos ido desarrollando a lo largo de estas décadas, ninguno de los derechos que nos hemos ganado a lo largo de estas décadas están seguros, que en cualquier momento nos los pueden quitar otra vez. Entonces, políticas, académicas, poetas, comunitarias, todas las feministas tenemos que estar más vigilantes que nunca ahora. Le agradecemos a Francisca de Negri por estar en nuestro segundo episodio de Café Feminista y los esperamos para la próxima. Gracias. Gracias, Diana, y gracias al equipo. Francesca de Negri, profesora principal en el Departamento de Humanidades, directora del doctorado en Literatura Hispanoamericana y coordinadora del Grupo de Investigación Red Interdisciplinaria de Estudios Latinoamericanos Siglo XIX en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se doctoró en el King's College de la Universidad de Londres y fue profesora del Departamento de Estudios Latinoamericanos de la Universidad College de Londres. Ha sido profesora visitante en el Departamento de Español y Portugués de UCLA, en el Departamento de Lenguas, Romances y Literaturas de la Universidad de Bonn y ha dictado conferencias en diferentes universidades latinoamericanas y europeas. Ha publicado El abanico y la cigarrera, la primera generación de ilustradas en el Perú, bajo el fondo de IEP Flora Tristán 1995 y 2000 y Seques Editores 2018. Soy señora, testimonio de Irene Jara en el fondo Flora Tristán 2000, dando cuenta estudios sobre el testimonio de la violencia política en el Perú durante los años de 1980 a 2000, coeditora con Ajibet, publicado en el 2016.
Ni amar ni odiar con firmeza, cultura y emociones en el Perú postbélico, publicado en el 2019. Su afectísima discípula Clorinda Mato de Turner, Cartas a Ricardo Palma, durante los años de 1883 y 1897, en coedición con Ana Pelufo. Clorinda Mato en el siglo XIX, publicado en el 2020, y en coedición con Marcel Velázquez. Historia de las literaturas peruanas de la Ilustración a la Modernidad, 1780-1920, publicado en el 2021. Ha sido columnista del Comercio y presentadora del programa de televisión En Blanco y Negro, Antena 3. La libertad es poca. Lo que quiero aún no tiene nombre. Clarice Lispector. Este podcast reúne en la conducción a Diana Miloslavic Tupac, en la producción general a Diana Párraga Gamarra y en la producción ejecutiva a Sandra Rojas Sandoval Cupe. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro café feminista. Te invitamos a que nos acompañes en el siguiente capítulo y nos sigas